Hola a todos los que están escuchando este video del estudio que estamos haciendo de Santiago, la carta de Santiago a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Hemos estudiado el capítulo 1 y ahora vamos a estudiar el capítulo 2 y empezamos con su lectura. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado. No hay distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la escritura real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, bien hacéis. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, vamos ahora a proseguir el estudio con más detalle de estos registros del capítulo 2. Ustedes recuerdan que el último versículo del capítulo 1 dice guardarse sin mancha en el mundo. Cuando hacemos acepción de personas o distinción de personas, estamos utilizando los esquemas, la visión, los sentimientos del mundo. Y comienza esto diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin favoritismo personal o
No hay nada de malo que uno favorezca a una persona, o sea, un favorito de una persona. Lo malo es que uno elija favoritos y desfavoritos, o despreciar a otras. Y sobre todo habla, si en vuestra congregación, el texto dice sinagoga, recuerdan que esta carta está escrita a las 12 tribus de Israel que han crecido en sinagogas, que han crecido con la ley, y pone un ejemplo. Si en la congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, el anillo de oro es un sello de gran distinción, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, esto es, mirar con agrado las apariencias externas, y decís, siéntate aquí, en un buen lugar. El ministro le dice a él que se siente ahí en el lugar preferencial, y decís al pobre que no está vestido igual, que no tiene todas las cosas para mostrar, ya sea de riqueza personal o desarrollo profesional, dice al pobre, estate tú allí de pie o siéntate ahí abajo para que no te vean en mi estrado. Y hace una pregunta en el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces, sentarte en el lugar del juez a las personas con malos pensamientos. Y no hay forma de ocultarle a Dios nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Y muchas veces, como dice en otro registro, no son los mismos los pensamientos de Dios que nuestros propios pensamientos. Y en este caso, obvio. Hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y además herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Recuerdan que Jesucristo no eligió a sus 12 apóstoles, a las personas profesionales, a las personas religiosas y bien preparadas en escuelas de divinidad, sino que eligió a personas simples. La persona simple tiene una pobreza espiritual que no es ostentosa, que no está llena de orgullo, porque no el orgullo y las cosas que pretenden ser, y muchas veces los ricos son autosuficientes. No hay nada malo del rico cuando un rico acepta la realidad de que Dios es quien lo ha bendecido y que todo lo que tiene proviene de Dios y por lo tanto comparte y da, porque no, su suficiencia no es su riqueza o la cuenta bancaria. En otras épocas hablaba de la suficiencia del arco o de los caballos y de los carros de Egipto, por ejemplo, que no era nada para Dios. Hoy en día hablamos de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, lo que sea. No es la suficiencia todo esto que tenemos, sino que proviene de Dios. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios les enfatiza que recuerden que no fue por sus propios logros, sino que fue por la bendición de Dios llevarlos a esa tierra de leche y miel y con malos pensamientos. Dios tiene en este aspecto de no hacer favoritismos un montón de versículos en la Biblia. Yo voy a poner la lista. Les recomiendo que paren el video y puedan verlo, ver todos estos versículos. Yo no los desarrollo por falta de tiempo, pero lo hice en mi cuenta y fue un deleite ver el énfasis que Dios pone en no hacer favoritismos y mirar el corazón. Uno de los grandes ejemplos es cuando Samuel va a elegir al reemplazante de Saúl, de los hijos de Isaí, se ve deslumbrado con la altura de los hermanos y Dios le enfatiza a Samuel que no mire a las apariencias externas, sino que mire al corazón. Un gran versículo en Primera Reyes creo que es. Toda esta lista de versículos pueden ustedes parar el video y estudiarlos en contexto y va a ser una bendición enorme
como el encuentro de Pedro con Cornelio, cuando él dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Un montón de versículos no hace la acepción de personas en el juicio. No tanto el rico o el pobre, sea el juicio justo. Un montón de versículos que es una bendición. Paren el video y estudienlo. Versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrontado o despreciado al pobre. Y hay un pobre de espíritu, que es la persona humilde, que es la persona no ostentosa, no llena de orgullo. Es una persona humilde, como dice en 1 Pedro, cuando habla de vestidos de humildad y no de orgullo. Y no dice, no os oprimen los que confían en sus riquezas y prósperos, los que son importantes en el mundo, los ricos, y son ellos mismos los que lo arrastran a los tribunales. Hay un montón de casos en la Corte Suprema que llegan. El último es una persona que hacía, o lo que hace, o que construye en redes sociales y cristiana, y no hace para personas del mismo sexo por sus creencias personales. Y ellos lo han demandado, y un montón de gente, otra que hace tortas en una repostería, que no hace una torta con 2 hombres o con 2 mujeres por principios cristianos, y la Corte Suprema ha estado de acuerdo con ellos, porque los lugares locales dicen que si uno tiene un negocio tiene que atender a todos, pero ellos dicen hay principios cristianos, hay principios personales que me impiden hacer una torta donde hay 2 hombres con los dibujitos, con las estatuitas que tienen las tortas. Y gracias a Dios, la Corte Suprema los ha vindicado, los ha hecho que tienen la libertad de religión, la libertad de sus creencias, y aunque tengan un negocio, eso es más importante que... y ellos podrían ir a otro lugar que lo harían sin ningún problema, pero quieren afrentarlos, hacerle juicio. Y también cambiar, por ejemplo, Navidad con fiestas invernales y todas estas cosas. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros. Muchas de las películas hacen ridículo a los cristianos. Eh, y dice después, en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, uno dice, bueno, yo le favorezco a esta persona porque dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso está en Levíticos 19:18, pueden ustedes chequear, o Mateo 7:12, Jesucristo mismo lo menciona a esta expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero esa no es una excusa para justificar la diferencia que uno hace entre personas. Si uno dice, yo amo al prójimo como a ti mismo, pero no menciona que a otras personas no las ama como a sí mismo, sino que las desprecia y las pone por no ostentar en su reunión con personas que no están vestidas correctamente. En las reuniones, todos son iguales ante Dios porque Dios mira el corazón. Y 6, pero si haces acepción de personas, no me vengas con la ley real como excusa, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, como hace en acepción de personas, ese punto es un pecado, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también lo ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley o infractor de la ley. Y hay muchos ejemplos que uno podría poner de esto. Por ejemplo, yo pensé en la ley de tránsito. Una persona maneja perfecto, para en los semáforos, no maneja en exceso de velocidad y cosas así, pero un día en distracción
se pasa un semáforo en rojo y viene el patrullero de atrás con las luces y le dice: usted se pasó un semáforo en rojo. Y uno dice: pero yo por años manejé perfecto, no tuve ninguna situación, pero usted hizo una infracción, quebró la ley de tránsito. Entonces dice que uno no puede pasar un semáforo en rojo. Y uno habla de la ley de tránsito, un inciso de la ley, pero es la ley de tránsito. También lo mismo sería con una pareja matrimonial, en donde por años y centurias el hombre es fiel a la mujer y tiene un affair con otra mujer. Y ahí quebró el voto matrimonial. La mujer se entera, o puede ser la mujer que hace esa infracción al voto matrimonial, pero ya todo el voto matrimonial queda afectado por esta situación. Esta misma idea es cuando uno quiebra la ley mosaica que recibió de Dios Moisés, ya entonces quiebra toda la ley. Quiebra la ley, se hace infractor de la ley. Entonces dice después: así hablad y haced, como vimos en el capítulo 1, en el versículo 22, que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia. Y aquí habla de vivir en misericordia hacia otros. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia es más grande que el juicio. Hermanos míos, ahora entra en otro tema. ¿Qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Yo tengo fe en Dios, que hará, uno dice, pero no tiene obras. El estilo de vida sin misericordia no es luz en este mundo. No es como personas como la Madre Teresa, que ha dedicado su vida de servicio, o dar fruto como un árbol que da fruto bueno. Se queda con las manos cruzadas, no hace nada. En toda la palabra, y sabemos que salvación es por Jesucristo, es de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos para buenas obras. También aquí voy a poner versículos para que ustedes vean y paren el video y estudien todos esos versículos, inclusive en Romanos, en donde habla de que es por la fe donde somos salvos, pero habla también de ser salvos para buenas obras. Y pone un ejemplo aquí: podrá salvarle la vida plena la fe sola en esta vida. Y si un hermano o una hermana están desnudos y si tienen necesidad de mantenimiento diario, y pueden ver Proverbios 21:13 ahí, que también ilustra este tema. Proverbios 21:13. Y alguno de vosotros le dice: pasa vosotros, busquen algún lugar para calentarse con este frío y coman una comida caliente. Yo voy a orar por ustedes. Pero tú no les das a ellos las cosas que son necesarias, calor y necesidades que ellos tengan. ¿Qué provecho tiene esta fe que dice que tienes y eres completamente insensible a las necesidades de una hermana o un hermano en Cristo? Así también, como este ejemplo, la fe, si no tiene obras, si no tiene acciones, obras, una palabra un poco contradictoria con Pablo, pero acciones de una fe, la fe es muerta. Es una fe que está sentada en un sillón viendo televisión. Pero alguno dirá: tú tienes fe en Dios, pero yo hago obras de bien. Muéstrame tu fe sin obras, sin hacer nada, y yo te mostraré mi fe en Dios por mis obras, cómo vivo mi vida. Eso es lo que está hablando de obras. No hay una contradicción con Pablo en otras cartas, y estos versículos ustedes pueden parar y estudiarlos. Por ejemplo, cuando estuvimos en Italia en el 2019 con Linda,
eh, ella, estuvimos en la misma ciudad, en Florencia, una ciudad que a mí me encantó, que atractiva. Yo saqué fotos de las puertas con los cerrojos, la madera de una parte esencial que me impresionó a mí, y Linda tomó fotos de flores y de centros de flores que le gusta a ella, y es en la misma ciudad. O sea, con el mismo tema, Pablo enfatiza una cosa no contradictoria con lo que enfatiza en esta carta a la dispersión de Israel, está hablando con israelitas, Santiago. Santiago enfatiza que uno no puede decir que tiene fe y quedarse en un sillón y no hacer nada, sino que uno es salvo por la fe para buenas obras, para una vida diferente, un nuevo hombre comprado por Cristo y, ir a la imagen de Jesucristo en la vida. Eso es la vida plena. Esa es la vida que Dios ha diseñado desde el principio, que seamos en comunión con Dios y hacer la voluntad de Dios. Y esas son las acciones que está hablando y que está enfatizando aquí Santiago. Y dice, pero yo soy creyente y creo que hay un solo Dios. Sí, también los demonios creen que hay un solo Dios y tiemblan. No hay, como diciendo, no hay excusa. Mas quiero saber, hablo al hombre de vanidad, que la fe que te da salvación, sin obras de bien, acciones en la vida, no fue muerta. Vean, pueden leer Hebreos 11, que habla de la fe. Y van a ver que todos estos hombres y mujeres han sido mujeres de acción. Han sido mujeres, hombres y mujeres que han hecho cosas en esa nube de testigos. Y estudien ese capítulo 11, que comienza con la fe. ¿Qué es la fe? La convicción de las cosas que no se ven. Y verán que todos ellos han hecho obras de bien. No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y ahí pueden estudiarlo en Génesis capítulo 22, 9, 10 o 12, 16 a 18. Y recordar siempre que está hablando a hombres y mujeres de las 12 tribus de Israel que conocen las Escrituras. ¿No ves que la fe de nuestro padre Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe en Dios se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y lo ven en Génesis 15, 6 y también en Romanos 4, 3. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras de fe y no solamente decir que yo tengo fe. O sea, que la fe que nos salva, la fe en Jesucristo, y que Él resucitó de los muertos por el poder de Dios, no es una justificación para estar con los brazos cruzados, sino con un nuevo hombre para buenas obras. También da otro ejemplo, en el versículo 25, asimismo también Rahab, y eso lo pueden estudiar en Josué capítulo 2, y también en la nube de testigos de Hebreos 11, versículos 30 y 31. Asimismo Rahab, la ramera, la prostituta, no fue justificada o se salvó ella y su familia por obras cuando recibió a los mensajeros, en realidad espías, y lo envió por otro camino. Ella actuó, no se quedó, protegió a esos espías que mandó Josué. Porque así como el cuerpo, sin el espíritu del hombre, sin aliento de vida, está muerto, esta persona falleció, así también la fe sin obras está muerta, esa fe de brazos cruzados y sillón sin hacer nada. Es una fe muerta, una fe que no actúa. Uno dice que tiene fe y nada pasa. Bueno, con esto terminamos entonces el capítulo 2 de Santiago
Y en una próxima entrega vamos a ver el capítulo 3, que es apasionante, que habla de la lengua y de cómo hablamos. Dios los bendiga y que tengan un maravilloso día.